vamos a comenzar. Bienvenidos a esta clase el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema especial, pero antes vamos a orar y luego les voy a compartir algo más. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento. Venimos delante de tu presencia, Señor. Nos unimos a través de este medio, Dios, a través de Zoom, a través de las redes sociales, a través de YouTube, para aquellos que tienen hambre y sed, Señor, de conocer el propósito por el cual estamos en esta vida. Y estamos con un propósito. Señor maravilloso, tenemos un Dios que salva, un Dios que salva, un Dios que restaura y un Dios que sana también. Pero sobre todas las cosas nos salva primero. Y Señor maravilloso, este mensaje que has puesto en nuestro corazón, que es tu palabra, podamos expandirlo a aquellos que nos rodean y tomar esto, Señor, como un desafío para crecer, para multiplicarnos, para desarrollar la gran comisión de la cual habla tu palabra. Maravilloso Rey, toma control de nuestras vidas, llévate las cargas. Muchos de nosotros estamos cargados, trabajados, hemos tenido circunstancias adversas en el día de hoy, quizás hay enfermedad, necesidad, pero ahora, Dios de los cielos, nos unificamos en un solo sentir, y ese sentir es Cristo Jesús. Ese sentir es que el Dios de los cielos nos oye y que el Cristo que está sentado a la diestra del Padre intercede por todos nosotros. Ese sentir es comunicarles a otro la necesidad, Señor, de conocer al autor y consumador de la vida y recibir el regalo de la salvación. Maravilloso Dios, toma control de cada uno de nosotros y glorifícate en esta hora, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros corazones, Señor, en las situaciones que estamos viviendo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Mi gente preciosa, maravillosa, debieran tener todos allí con ustedes el tema de hoy, que se titula ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia debe hacer discípulos? ¿Por qué la iglesia debe hacer discípulos? Pero antes quiero anunciarles y compartirles que nos busquen en Darío Bíblico USA, Darío Bíblico USA, y que se suscriban allí, ¿sí? Allí cuando les enviemos más tarde el video, que todos puedan suscribirse a ese nuevo canal, porque en ese nuevo canal vamos a subir todas estas enseñanzas, no en los otros, sino en Darío Bíblico USA. Así que una vez que les enviemos el video de hoy, ahí suscríbanse, entonces se van a enterar de todo y también van a poder compartir con todos sus seres queridos lo que estamos enseñando. Así que bueno, bien, vamos a ir entonces al tema de hoy. ¿Lo tienen todos en mano? ¿Listos? ¿Preparados? Bien, vamos, porque así no se les hace largo tampoco. Quiero compartir con ustedes. Así que le voy a pedir al pastor Guillermo que cuando quiera ya comience a poner la enseñanza. Bien, el tema de hoy es, sin lugar a dudas, algo que tenemos que tener bien claro, que lo oímos de una u otra forma. Y a veces nosotros lo enseñamos, pero lo estamos viviendo, entendemos la importancia, lo contundente que es hacer o obedecer lo que la Biblia dice que debemos hacer. Bueno, vamos a ir rápidamente. ¿Por qué la iglesia debe ser discípulos? ¿Verdad? Esta es la clase número 1. Ya terminamos la serie anterior y vamos a estar hablando mucho sobre la iglesia local. La primera frase es allí, discípulos haciendo discípulos. Es interesante. Discípulos haciendo discípulos. Y ustedes que son los discípulos, a su vez haciendo discípulos. Ahora, el texto bíblico allí dice, en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 14, dice, luego nombró a 12 de ellos, hablando de los discípulos, que el Señor escogió, y los llamó sus apóstoles. Él los llamó sus apóstoles. Está hablando de los apóstoles verdaderos, de los primeros apóstoles, ¿verdad? Ellos lo acompañarían, dice la Biblia. Ellos lo acompañarían, pero ocurre algo más allí. Y luego de que lo acompañarían, luego de que aprenderían, luego de que Él los iba a ministrar, dice, y Él los enviaría a predicar. Ahora, ¿a predicar qué? Las buenas nuevas. ¿Hacer qué? Discípulos. No podían quedarse con ese mensaje si no tenían que hacer discípulos. Y Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, ¿qué cosa? Ese poder.
el poder del Espíritu Santo para testificar el mensaje de Jesucristo. Y serán mis testigos. ¡Wow! Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y luego dice, y hasta los confines de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo, Él vendrá sobre ustedes, Él estará en ustedes el día que le reciban. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y atención, dice, ¿para qué? Para que sean mis testigos, para que puedan llevar ese mensaje y expandirlo por todas partes y llevar el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que Dios quiere que todos se salven y ninguno se pierda. Vamos rápidamente allí a una pequeña introducción y juntos vamos a seguirlo, vamos a sumarnos, vamos a decirle, Espíritu Santo, yo no quiero que sea una clase más, yo necesito que hoy quede plasmado lo que tú quieres hacer conmigo. El discipulado es el proceso por el cual los creyentes crecen en su relación con Cristo y aprenden a vivir según sus enseñanzas, llevándolo a una vida práctica. Este llamado al discipulado no es solo un mandamiento individual, sino que es una tarea que debe cumplirse dentro de la comunidad de la iglesia local. O sea, la iglesia local, la iglesia donde yo me congrego, ¿verdad? Allí recibo a Cristo, allí hago mis primeros pasos en la iglesia y luego comienzo a ser discipulado bajo el concepto bíblico, no en la visión del pastor, del apóstol, no, en la visión del reino de Dios. Esto es interesante, atención, ojalá se te abran tus antenas allí, ¿verdad? Este llamado al discipulado no es solo un mandato individual, ¡guau! Interesante, sino que es una tarea que debe cumplirse dentro de la comunidad de la iglesia local, es en la iglesia donde los discípulos son formados, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Fortalecidos, enviados a cumplir la misión. Vamos de nuevo, hagamos un pequeño retroceso allí, dice, es en la iglesia donde los discípulos son formados a la imagen de Jesucristo, para gloria de Dios. Dice, fortalecidos a través de la palabra, de la oración, de la comunión, de esa coinonía, hermanos, orando los unos por los otros, y enviados a cumplir la misión que Cristo les encargó. Y enviados, ¿quiénes? Ahora vamos a ver, no se apure. La iglesia es quien los envía a cumplir la visión de Dios, en la misión de Dios, que todos pueden oír el mensaje de salvación. Ahora, interesante esto. La iglesia es quien los envía. ¿Qué hace la iglesia? Los envía. ¿A quién? A los discípulos. ¿A qué? A cumplir la visión. ¿Qué visión? De Dios en la misión. Hay una visión que es de Dios. No puede haber una misión. La misión es ejecutar la visión, ¿verdad? La misión es ejecutar la visión. Necesito la visión de Dios, ya nos la dio. Cristo nos la dio. Y fue claro y conciso. Las últimas palabras que tuvo con los discípulos. Ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí les da la gran comisión. Esa es la visión de Dios en Cristo. Y la misión es cuando desarrollo, cuando evangelizo. Vamos a ir, esto está buenísimo y creo que va a bendecir tu vida y lo vas a ver desde otro plano. La iglesia es quien los envía a cumplir la visión de Dios en la misión de que todos puedan oír el mensaje de salvación. Jesús es quien comisionó a sus discípulos. ¿Quién fue? Jesús. Y dejó muy claro que el discipulado es una tarea central en la vida de la iglesia y es una orden, atención con esto, y es una orden del Señor a toda la iglesia. Ahora atención con esto. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice, Jesús nos da, ¿qué cosa? La gran comisión, un mandato de hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Vamos con esto. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora vamos a aclarar. En este mandato no se limita a los apóstoles del primer siglo. Este mandato no se limita a los apóstoles del primer siglo,
sino que sigue siendo relevante para todos los creyentes. Y la iglesia local es el lugar designado por Dios para que este discipulado se lleve a cabo sin ninguna excusa. Ahora escuchen esto. El libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo allí nos revela algo que nosotros tenemos que marcar en nuestras Biblias y orar. ¿De qué manera? Veamos que Dios ha establecido a ciertos líderes dentro de la iglesia para equipar a los santos a la hora del ministerio. Interesante. ¿Dios estableció líderes para qué? ¿Para su gloria propia? No. ¿Para qué, pastor? Bueno, dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿cuál es el fin? ¿De engordar yo? ¿De que mi iglesia sea la más grande? Gloria a Dios, no tenemos nada contra las iglesias grandes. No. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Wow. Este versículo habría que desmenuzarlo, pero no tenemos tiempo. Pero dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para hacer bulto. No es para estar todos juntos ahí, solo conviviendo y engordando. No, para ser discípulos. La iglesia local es el contexto donde los discípulos son enseñados, corregidos, enviados para llevar el evangelio al mundo o a los campos que están blancos. Los campos que están blancos son nuestros barrios, esos barrios donde nadie quiere entrar, las ciudades, ¿verdad? También a los campos campestres, ¿verdad? Rurales. Allí también el Señor quiere levantar hombres y mujeres que tengan pasión por esos campesinos. El discipulado no es solo un acto de enseñanza. Atente aquí. El discipulado no es solo, ¿qué cosa? Un acto de enseñanza, sino una transformación de vida. Y Pablo en Romanos 8:29 dice algo interesante, nos recuerda que el propósito de este proceso es conformarnos a la imagen de Cristo. Conformarme a la imagen de Cristo. Estoy siendo edificado a la imagen de Jesucristo. Siento lo mismo que sintieron los primeros apóstoles, la iglesia primitiva. Si no, no estoy siendo conformado a la imagen de Cristo. Y dice Pablo a los romanos, en Romanos 8:29, dice lo siguiente, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A través del discipulado, los creyentes son equipados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, para ser un testimonio de su amor y verdad en el mundo. Resumen, para entrar ahora bien picante. En resumen, el discipulado no es un proceso aislado, sino comunitario. ¿Qué significa esto? Claro que el discipulado no consta de un grupo que se reúne y literalmente no pasa naranja, dice el argentino, no pasa nada. No, el discipulado es afectar a otros. Y ahora vamos a hablar de eso. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, nos anima, ¿no? Este versículo, ahora lo vamos a leer, nos anima a dejar, a no tomar como costumbre de estar sin congregarnos, sino nos exhorta unos a otros a estimularnos en el amor y las buenas obras. Y dice, ahora sí dice Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, dice lo siguiente, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca, la venida del Cristo de la gloria. La iglesia local es el lugar donde el discipulado se vive de manera práctica y donde los creyentes se ayudan mutuamente a crecer en su fe. Yo quiero rápido, antes, esto no lo tienen allí, quiero que me presten atención, quiero que se pongan así.
y que el Espíritu Santo los hable, los ministre, los lleve a una nueva temporada, porque si no lo conoces, puedes conocerlo a través de las redes sociales, a través de los libros, tantos libros que ha escrito el pastor Rick Warren. Y Rick Warren dice algo interesante que a mí me cautivó. Y él dice esto en su libro Una vida con propósito. Él habla sobre el discípulo, sobre el discipulado, ¿verdad? Entonces yo quiero que en esta hora oigan esto. Rick Warren, en Una vida con propósito, en su libro, define al discipulado como una persona que sigue a Jesús, de manera que sigue a Jesús de manera intencional. Hay una intención, es intencional el discípulo de Cristo, buscando ser transformado por él, por el Señor mismo, y viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Ahora, según Warren, ser discípulo implica no solo creer en Jesús. Vio que mucha gente cree en Jesús. Mucha gente cree en Jesús. Pero Warren dice que no basta con creer en Jesús, sino también vivir una vida que refleje, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Obedecer a Cristo. Miren, vamos entrando acá. Atente, no se duerma. Que refleje el carácter de Cristo, un discípulo de verdad que se ha convertido. Obediencia a Cristo, a Dios y sus mandamientos. Y aquí dice, Warren dice que un discípulo se compromete a compartir su amor, el amor de Cristo que está en él, no nuestro propio amor, con los demás. Warren destaca que el propósito de un discípulo es creer en la semejanza de Cristo, lo cual implica un proceso continuo de aprendizaje, de obediencia y servicio. Un discípulo aprende, obedece y sirve. Ahora vamos a ver quién es discípulo, porque esta parte está interesante, ¿verdad? Y para entrar ya en el tema, Rick Warren enfatiza que un discípulo no es solo alguien que sigue a Jesús en los momentos de bienestar, sino también en su vida diaria, buscando reflejar a Cristo en sus pensamientos, en lo que habla, en lo que dice, en lo que hace, con sus palabras, acciones, a través de un proceso continuo de crecimiento y obediencia a Dios. Interesante. Vamos al punto 1. Ya vamos descubriendo qué es un discípulo. Y no se asuste, porque quizás diga, bueno, no estoy haciendo como la palabra dice, tranquilo. Hoy le podemos pedir y hoy le vamos a pedir al Señor de comenzar una nueva temporada en nuestras vidas. Porque no solamente queremos seguirlo, sino queremos reflejar el carácter de Cristo. No solamente queremos seguirlo, sino queremos aprender. Y si aprendemos, obedecemos. Y al obedecer, servimos. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos al punto número 1, mi gente preciosa, maravillosa. ¿Están listos? Recuerden que nos pueden buscar en Darío Bíblico USA. Búsquennos allí y también suscríbanse para que pueda llegar rápidamente los mensajes y todo lo que estamos haciendo. Bien, punto número 1. El discipulado debe ser un mandato bíblico. Vamos de nuevo. Pero pastor, esto ya lo sé. Es que muchos lo saben, pero no lo practican. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? El discipulado debe ser un mandato bíblico. No puse tiene que. No, el discipulado debe ser un mandato bíblico. ¿Por qué? El discipulado no es opcional para la iglesia. Es un mandato directo de Jesús. ¿Qué dijo? Es una orden. Vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿quiénes tienen que hacer discípulos? El pastor, los líderes, los diáconos, toda la iglesia. ¿Y quién es toda la iglesia? Toda. ¿Pero qué es toda la iglesia? El pastor también es parte de la iglesia. Los líderes también son parte de la iglesia. Y esto es interesante,
Porque en la gran mayoría de las iglesias sale un grupito. Cuando puede sale un grupito. No, toda la iglesia debe comprometerse. Toda la iglesia debe sentir pasión. Nosotros, los líderes, los pastores, tenemos que transmitir eso. ¿Y cómo lo transmitimos? Porque ¿cómo lo transmitimos? Haciendo. ¿Qué cosa? Lo que el Señor dijo. ¿Y qué dijo en su última charla con los discípulos? Vayan y hagan discípulos. Como un discípulo, ¿se acuerdan la primera frase? No, ya se la olvidaron, pero ya se las recuerdo, no se digan problema. ¿Cuál es la primera frase? Discípulos haciendo discípulos. El pastor nunca tendrá discípulos si no hace discípulos. Y el líder que el pastor discípulo nunca tendrá discípulos si él no hace discípulos. ¡Wow! Por eso el discipulado debe ser un mandato bíblico. El discipulado debe ser un mandato bíblico. El discipulado no es opcional para la iglesia, es un mandato directo de Jesús. Toda la iglesia debe estar comprometida con la tarea de hacer discípulos. La Biblia dice toda la iglesia, no solamente un grupo de hermanos con las mejores intenciones de evangelizar, sino que toda la iglesia debe hacerlo. Los pastores debemos amar y participar de la evangelización como modelo para nuestros discípulos. Si el pastor, el líder, no tiene la visión de discipular, déjeme decirle algo, que no va a pasar nada. Quizás usted la tiene, pero el que tiene al lado suyo o a sus costados no quieren saber nada. Bueno, déjeme decir algo. A ver, acá está mi Biblia, algo que hoy compartíamos esta semana en nuestra clase, y me gustó esta pequeña frase, una pequeña frase, y dice así, si la quieren anotar: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Vamos de nuevo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es literal. No hay vuelta que darles. No. A veces no evangelizamos porque tenemos miedo, vergüenza, pero hay que romperla. Para eso tenemos que, los líderes, los pastores, estar a la cabeza ahí viendo qué pasa, qué ocurre, que el diablo no nos duerma. Bien, versículo de apoyo. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. La gran comisión: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, eso es lo que estamos haciendo. Dice, atención los líderes, atención los pastores. Enseñen a los nuevos discípulos, ¿a qué? A obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Cuál es el mandato? Vayan y hagan discípulos, multiplíquense y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Quizás estás pensando en el templo, quizás estás pensando en las sillas, en el sonido. Él no dice eso, dice, vayan y hagan discípulos. Y yo estaré con ustedes todos los días. Y si Él está con nosotros, todo lo que nos falta, Dios lo va a proveer. Número 2, la iglesia local, ¿qué cosa? Debe ser el contexto ideal para el discipulado. La iglesia local debe ser el contexto ideal para el discipulado. Bien, el discipulado debe llevarse a cabo dentro de la comunidad de la iglesia local, o sea, la iglesia donde me congrego, la iglesia donde nos congregamos, ya que es allí donde los creyentes, ¿qué pasa? Son edificados, corregidos, enviados a ser discípulos de Cristo en la ciudad donde pertenece la iglesia. El liderazgo de la iglesia debe y tiene que ser parte de esta misión del Señor. ¿Quién es? La iglesia. Y el liderazgo, parte de la gran misión. ¿De qué? De formar, de instruir, de preparar, de apasionar a nuestros líderes primeramente, empezando por los líderes. Todos los líderes debieran, una vez a la semana, salir a evangelizar. Todos los líderes. Pero la visión tiene que ser clara. ¿Por qué lo hacemos? ¿Es un capricho del pastor? ¿Es un capricho del guarda de la junta de la iglesia? No. Quizás estás yendo y tu corazón es bueno, pero si tus líderes y pastores no van, no sirve para nada, porque la gente va a venir y no siente pasión. No sienten pasión. Y ahí es donde nosotros tenemos que volver a colocar la visión para hacer la misión. Interesante, ¿verdad?
Entonces, la iglesia local debe ser el contexto ideal para el discipulado, decíamos. Vamos a ver un versículo de apoyo, lo voy a reiterar porque es muy importante, no porque no había otros, sino porque es demasiado importante lo que Pablo dice a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Cómo estás vos con el evangelismo? ¿Qué sentís por las almas? Como líder, ¿cómo te sentís? ¿Estamos obedeciendo al Señor como pastores? ¿Podemos limpiar nuestra agenda para colocar el evangelismo como prioridad dentro del cuerpo de la iglesia? Dice Pablo en los Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, señores, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 3, el discipulado debe ser una relación intencional. Y esto es importante. A veces como cristianos nos juntamos entre nosotros, hacemos reuniones entre nosotros, hacemos picnic entre nosotros, célula entre nosotros, vienen los mismos gatos de siempre, siempre están los mismos, no pasa naranja. ¿Por qué? Es bueno estar entre nosotros. La Biblia manda, la Biblia dice que debemos tener comunión los unos con los otros, confraternizar, pero hay momentos donde tenemos que hacer cosas intencionales. La relación tiene que ser intencional. Vecino, le corto el pasto. Ay, pastor, claro. ¿Cuánto me va a cobrar? No es gratis. Me enteré que mi compañero de trabajo tiene a alguien enfermo. Un ejemplo, Martín, Eduardo, Darío, Pedro, Guillermo. Me enteré que tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu cuñado está enfermo. ¿Me permites orar? Porque quien va a hacer la obra es el Señor, pero Dios la hace a través de la iglesia, no porque Él no lo pueda hacer por sí solo. Él es Dios, pero Él puso a la iglesia, Él te puso a vos, Él me puso a mí, Él te puso a vos como líder. Y un líder no es líder, sino forma. Si deforma, no es líder. El discipulado debe ser una relación intencional. El discipulado no se basa solo en enseñanzas formales. Hermanos, estamos aquí en la célula, rama manta, canta la gallina y dice la palabra de Dios. No, mi hermano, eso está lleno. Sino en relaciones profundas y cercanas que modelan la vida cristiana. Estar ahí para apoyarlo, estar ahí para cuidarlo, para alimentarlo, no solo espiritualmente, tiene alguna necesidad. Si no recibimos es porque no sabemos dar. Y no estoy hablando de la iglesia de la prosperidad. El discipulado no se basa solo en enseñanzas formales, sino en relaciones profundas y cercanas que moldean la vida cristiana, que fomentan la madurez espiritual de los que alcanzamos en Cristo y de los que nos rodean y nos están observando. La realidad es esta. Si yo gano a alguien, pero no lo discipulo, no lo formo, no lo llevo a tener el carácter de Cristo, no le doy la gloria al Señor, no reconozco que Dios me usó por gracia, por misericordia, y que Dios lo puso en mis manos para sumarme al pastor local de mi iglesia y trabajar hasta formarlo y hasta que él sienta pasión por las almas. Si él ve que nosotros tenemos pasión, él va a tener pasión. Si ven nosotros indiferencia, que llegamos tarde, que nunca salimos a evangelizar, que siempre tenemos excusa y lo vamos a contaminar. Dice Pablo a su discípulo amado, a su hijo espiritual Timoteo, qué hermosa es la Biblia, ¿verdad? Dice, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído, ¿qué cosa? Lo que has oído, ¿de quién? De mí, le dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos. ¡Wow! Eso encargo, ¿a quiénes? A hombres fieles. ¿A quién? A Dios, al Evangelio, al propósito eterno.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fieles, que sean idóneos, que puedan prepararse, que puedan dejarse formar, que puedan romper con costumbres viejas y volvernos de nuevo al mensaje. Cielo y tierra pasará y su palabra nunca, jamás va a expiar, va a vencerse o va a pasar. Siempre la palabra tiene poder. Mi querido hermano, mi querida hermana, despiértate del serio. Saca ese león, esa leona del espíritu para obedecer al Señor. No solo creer, porque el diablo cree y tiembla, dice Santiago, el apóstol Santiago, pero sigue siendo diablo. ¿Verdad? Sigue siendo diablo. Pero eso no pasará con nosotros, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de pecado y nos ha dado identidad. Bien, entonces, punto número 4, el propósito del discipulado debe ser transformar vidas. El propósito del discipulado debe ser transformar vidas. Bien, qué interesante, ¿verdad? Porque no lo vas a transformar vos ni yo, sino el poder del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quien transforma es Cristo. Las cosas viejas pasaron, en Cristo Jesús son hechas nuevas. Quien transforma es la palabra. Dios quiere usarte para que nosotros simplemente seamos un parlante, un speaker de barro, para hablar lo que Él dijo, no lo que creo, lo que pienso. La visión del reino de Dios está en la Biblia, no en ningún hombre. Bien, el propósito del discipulado sobre ser transformado, el propósito, vamos de nuevo, el propósito del discipulado debe ser transformar vidas. ¿Qué significa? El objetivo del discipulado es que los creyentes crezcan en su relación. ¿Con quién? Con Cristo. Porque si crecen con Cristo, dejarán las drogas, dejará la depresión, el Señor lo liberará de la depresión. Si crecen en Cristo, dejará de ser ladrón, dejará de ser mujeriego, dejará de ser fornicario. Si crece en Cristo, comenzará a saber cuál es su propósito, por qué vino, para qué vino, qué es lo que Dios quiere. ¡Wow! Si crece en nosotros, son filosofías vanas, argumentos de barro. El objetivo del discípulo es que los creyentes crezcan en su relación con Cristo, sean transformados a su imagen, a la imagen de Cristo, sean equipados para vivir según sus enseñanzas, las enseñanzas de la palabra de Dios. El discípulo no es un programa de entretenimiento o estancamiento. Donde hay entretenimiento, hay estancamiento, sino un instrumento de crecimiento y multiplicación. Si el discipulado que desarrollamos en nuestra iglesia no está cumpliendo el rol de discípulos, haciendo discípulos, se prepara, mi querido hermano, para despertar, para decir, gloria a Dios, Pastor Darío, yo necesitaba esto, necesito crecer. Entonces no es un discipulado cristocéntrico. Si no estamos haciendo discípulos a la imagen de Cristo, la estamos haciendo a la imagen del hombre, del apóstol, del profeta, déjeme decirle, entonces no es un discipulado cristocéntrico. Pastor, versículo 8, versículo 29, capítulo 8, versículo 29 de Romanos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No del suyo y del mío, de Cristo. Punto 5. El discipulado implica entrenamiento práctico y obediencia. El discipulado implica entrenamiento práctico y obediencia. El discipulado va más allá del conocimiento. Mucha gente tiene conocimiento, pero no tiene práctica, no tiene vivencia, no obedece al Señor. Por eso usted y yo vamos a hacer lo que la Biblia dice. Y si estamos estancados, no vamos a permitir al diablo que nos siga reteniendo. Nos hicieron algo en una iglesia, bueno, fenómeno. Fue el hombre, no fue Dios. Quizás
endiosé a ese pastor, a ese líder, y me falló. ¿Y cómo no te va a fallar si yo también fallo? Todos fallamos, somos pecadores, somos de barro. Es nuestra naturaleza. El problema es que has puesto los ojos en el hombre de Dios, o en los hombres de Dios, pero no en el Hijo de los hombres, que es Jesús. Pero no te preocupes, muchos de nosotros hemos metido la pata así y nos ha venido bien para aprender. Pero ahora nuestros ojos estarán puestos en el Señor, nuestros oídos para oír su voz y nuestros ojos para abrir las Escrituras. Háblame, Dios. Quinto, el discipulado implica entrenamiento práctico y obediencia. El discipulado va más allá del conocimiento. Es una vida que se experimenta, disfruta según los principios de Cristo. Enseñar a obedecer es tan crucial como enseñar el conocimiento. Si enseño el conocimiento, pero no a obedecer, este es un mandato. Dios nos manda a evangelizar, Dios nos manda a perdonar, Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, Dios nos manda a tolerarnos. Es indispensable que el pastor y todo el liderazgo entiendan y practiquen el discipulado en toda la extensión de la palabra. Vuelvo a reiterar, si tenés gente a tu alrededor que no ama el evangelismo, es imposible. Tus líderes, la iglesia no va a crecer. Pero lo triste no es porque tenga que crecer, sino porque Dios puso a la iglesia para que la iglesia le dé gloria a Jesucristo y haga el trabajo de la gran comisión, con la visión de Dios, que es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, formándolos, preparándolos y enviándolos. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Me trabó la lengua, ¿verdad? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y el último punto, quiero orar y después compartimos, charlamos. No se olviden de suscribirse a Darío Bíblico USA, ¿sí? Cuando le enviemos ahora esta enseñanza, compártala, denle un like, compártala con otros. Ayúdenos a crecer, ayúdenos a compartir el Evangelio de Jesucristo. Acá no estamos compartiendo a Darío, estamos compartiendo el Evangelio al Señor. Punto 6. ¿Están listos? Y este es el último punto. ¿Están listos, mis queridos hermanos? Bueno, vamos a ir rápidamente. El discipulado debe involucrar a la comunidad de fe. La comunidad de fe es la iglesia. Y eso el pastor tiene que estar a la cabeza, pero no solamente hermanos, vayan con el hermano Pérez, no, el pastor tiene que ser a la cabeza, los líderes tienen que salir a la cabeza, los diáconos tienen que salir a la cabeza. No pueden el mismo día, una vez a la semana, con otro grupo tienes que salir, con 2 o 3 tienes que salir. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Y cuando la iglesia, mi amado pastor, mi amado líder, te ve a vos a la cabeza, ellos van a salir, porque allí va mi pastor. Allí va mi líder. Wow. El discipulado debe involucrar a la comunidad de fe, la iglesia. El discipulado es un esfuerzo comunitario en el que todos los miembros se ayudan mutuamente a crecer en su fe bajo el liderazgo de los pastores y maestros. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuando veis que el día se acerca. No diciéndole, ya te veo, pensé que te había llevado el diablo. No, qué bueno es verte. Te necesitábamos. Estábamos orando, estábamos pensando en vos. Nada es igual si vos no estás, porque es así. Es así, mi hermano. Es así, líder querido. Es así, pastor amado. Y hay una frase de Giancarlo Montemayor, es un libro que leí muy interesante, y dice lo siguiente. Giancarlo Montemayor dice lo siguiente. La iglesia debe ser un lugar de multiplicación. La iglesia debe ser un lugar de multiplicación, donde cada creyente no solo es discípulo, sino que también hace discípulos. Y no te creas, porque hay gente que dice, mi iglesia es grande, mi iglesia somos tantos, sí, pero no para engordar, sino para ganar.
abrir otras iglesias, darles vida propia a la iglesia y que ellos mismos hagan lo que vieron de la iglesia madre. La iglesia debe ser un lugar de multiplicación donde cada creyente no solo es discípulo, sino también hace discípulos. Giancarlo Montemayor. Quiero orar, quiero hacer una oración, quiero compartir con ustedes. Quisiera orar con ustedes. Quizás hemos dejado por una u otra cosa el discipulado, el evangelismo, nos hemos cansado. A veces la gente habla mucho, pero hace poco. Pero Dios está levantando una nueva generación. Y cuando digo nueva no es que es extraordinaria, no. Pecadores arrepentidos, con hambre y sed, de contar como la samaritana, como el gadareno, lo que Dios hizo un día en sus vidas. Como vos y yo. Estoy aquí porque tengo el deseo de decirte, hermano, no pares. Pastor, no pares. Líderes, apoyen a sus pastores, dejen de criticar, dejen de hacer estupideces. No digas todo que sí, qué lindo, te amamos. No, ojo con los que adulan mucho porque eso después te terminan, ¡pum! Sé más práctico. Demos frutos todos. Obedezcamos al Señor por amor. Dios no va a estar contigo, Dios ya está contigo. Dios no va a elegir otro, Dios te eligió a vos. Y es el tiempo de levantarnos, de arrebatar. Pregúntate si estás haciendo evangelismo con tus familiares, con tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Pregúntate. El evangelio es el mismo. Cuando nosotros lo activamos, es dinamita espiritual. Se activa el reino. Yo quiero orar, si sientes convicción de que quieres comenzar una nueva etapa, quiero que oremos juntos. Quiero llevarte a agradar al Señor. Dios te quiere usar, Dios te ama, Dios te trajo con propósito. Y nacimos para glorificar al Señor. Y dile conmigo así si deseas. Padre Celestial, gracias por el hermoso llamado que nos has dado a ser tus discípulos y a ser discípulos de todas las naciones. Reconocemos que el discipulado es esencial para nuestra vida cristiana y que solo a través de tu guía, por medio del Espíritu Santo, podemos crecer y ser transformados a la imagen de Cristo. Te pedimos que nos ayudes a entender la importancia de vivir el discipulado dentro de la comunidad de la iglesia local. Enséñame, te lo ruego, te lo suplico, no quiero perder más tiempo. Porque hoy ya tengo un día menos para vivir. Un día me llamarás a tu presencia. Enséñame a formar a otros como tus discípulos para que el reino de Dios siga expandiéndose. Que tu iglesia sea un lugar donde podamos aprender, crecer y ser edificados, y donde cada miembro se comprometa a apoyar y animar a otros en su caminar en la fe, mientras seguimos esperando tu segunda venida, porque un día volverás por nosotros. Lo sabemos, lo creemos. Te rogamos que nos des corazones dispuestos a obedecer tu palabra por encima de todo lo demás. No solo escuchándola, sino viviéndola cada día. Ayúdanos a ser una iglesia que cumpla la gran comisión, a enseñar a otros lo que tú nos has enseñado y a ser ejemplo de tu amor gracias a tu gracia y tu verdad en el mundo. Que tu Espíritu Santo nos capacite. Te lo ruego que tu Espíritu Santo nos capacite para llevar a cabo este mandato con fidelidad, sabiduría y compasión, sabiendo que el discipulado es una tarea que se debe vivir en comunidad, unidad y en servicio. Te damos gracias por tu iglesia.
Te damos gracias porque tu iglesia aquí en la tierra no es perfecta, pero el Espíritu Santo la va perfeccionando. Y yo soy parte de esa iglesia y yo soy imperfecto. Ayúdame a crecer y a perfeccionarme en tu palabra y a obedecerla y a multiplicar el reino de Dios, llevando el evangelismo a las calles, a la ciudad, a los campos, a mis vecinos, compañeros, familiares. Te damos gracias por tu iglesia y por el privilegio de ser parte de ella. Gracias por los hombres y mujeres fieles a tu palabra y a la proclamación del evangelio. Gracias, Padre, porque hoy yo sé que hay hombres y mujeres que comenzarán a vivir una nueva etapa, que sienten el llamado del Señor. Nos desprendemos de todo aquello que nos asedia, que nos trae carga, y esperamos en el Dios Todopoderoso, porque Él es el Dios de salvación, el Dios de sanidad, el Dios de provisión. Él es el Dios que gobierna por encima de todas las cosas. Él es santo y 3 veces santo. En el nombre de Jesús, amado Dios, tu hijo primogénito, tu hijo amado, decimos amén, amén y amén. Iglesia, quiero pedirles algo antes de cortar. No se olviden de suscribirse a Darío Bíblico USA. Y recuerden que acá estamos para ayudarlos. Es un tiempo especial que Dios quiere hacer en sus vidas. Señor los bendiga grande y poderosamente.